Virgencita. La Virgencita inspiró a mis amigas y estos ángeles me vinieron a salvar. Nada de ángeles que no tenemos alas, a pesar de que me llamo Paloma. Lo importante es que ahí tienes el comprobante de que eres la ganadora. Por fin el comprobante de Carrasco. Ay, sí. ¿Y saben qué? Voy a poner esto en un sitio muy seguro ahí, a los pies de mi Virgencita, hasta mañana en la mañana, cuando voy a llegar allá al puesto de la lotería, a restregárselo en la cara a todos ellos que no pensaron que yo era la ganadora. Ay, ¿verdad, mi Virgencita? Ay, le voy a prender una vela. ¿Saben qué? Mi Virgencita y yo siempre hemos sido muy unidas, sí. Hemos sido como uña y mugre. Ay, mamá, si este milagro ocurrió es porque todo el mundo te quiere ver bien, tu familia, tus amigas. Gracias. De verdad, gracias por lo que me toca. Ay, mamá, te lo mereces. No iba a hacer falta quien estuviera dispuesto a ayudarte a encontrar el boleto. Así fuera necesario poner la casa de cabeza hasta encontrarlo. Por cierto, ¿y de quién fue la idea de venir a buscar otra vez? ¿Y dónde lo encontraron? Bueno, la idea fue de Celeste. Y ella misma lo encontró en el cuarto de Antonio. Ay, comadre. Bueno, yo creo que un cafecito sí nos merecemos para celebrar el éxito de nuestra búsqueda, ¿o no? Pero por supuesto, por supuesto. A ver, un café, un té para Paloma con miel, unos bocadillos, unas galletitas. Ay, hasta yo le voy a echar azúcar a mi café. ¿Qué les parece? Está muy caliente, Ro. Tal como la vida. Solo si fuera la mía. ¿Por qué la tuya ni tomando té del dragón va a dejar de ser de tibia a fría? ¿Qué es lo que la pitonisa de Alejandría escribe tanto? Los datos para que un diseñador haga mi página web como organizadora de eventos. ¿Sabías que con solo hablarle a un par de personas conocidas ya me llamaron para organizar 2 fiestas? ¡Qué talento! De verdad, estoy abrumada con todo esto que me está pasando. No lo puedo creer. Mamá, tienes todo el tiempo del mundo para acostumbrarte. Calma. Pero en serio, de verdad, ahora que soy rica, de a de veras, ¿qué voy a hacer? Tantas cosas van a cambiar. Yo no sé por dónde empezar. Yo pienso que lo primero es platicárselo a tus demás hijos. ¿Te refieres a Quique? Ay, Griselda, esto es algo que no se puede ocultar. Antonio también es tu hijo. Tienes que avisarle. Sí, y él va a querer que yo le dé la parte que le corresponde aún antes de que yo me muera, fíjate. Tú todavía tendrás que vivir muchos años para gastarte ese dineral. Y la verdad es que no tiene que ser con ningún hijo si no lo deseas. Pues, ¿sabes qué? Claro, así es. De eso estoy segura. Ay, búscate un hombre. Ahora sí que no te van a faltar pretendientes, comadre. Ay, a ver, comadrita, disculpa, pero aún siendo pobre, he tenido mis pretendientes. Incluso hay uno que hasta me pidió matrimonio. ¿En serio, mamá? ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Lo conocemos? A ver, comadre, ¿fuiste capaz de ocultarnos una noticia hacia tus amigas? Yo sospecho de alguien. Sí, pues guárdate tus sospechas. Shh, para ti. Ay, Griselda, ya, dinos el nombre. Lo siento, pero no se los voy a decir, porque uno debe guardarse esas cosas. Especialmente, pues, porque lo rechacé. Ay, ustedes saben muy bien. Matrimonio, marido, amor, todo eso, ya, yo no tengo nada que ver con eso. Ya, yo cerré esa etapa de mi vida. Así que es mejor que el nombre del hombre misterioso quede en secreto. Solo pudo ser Gabriel. Ay, apuesto a que sí fue él. Yo no voy a decir. Ay, ¿será Quique? Yo abro. Ay, no mires porque Hola. no la veo. ¿Se encuentra la señora Griselda? ¿Se puede saber quién invitó a ese sujeto? No me mires así, que yo no tengo nada que ver. Sí. Señora Griselda, ¿me recuerda? Es que nadie ha reclamado el gran premio y, bueno, aunque muchos lo están intentando. ¿O será que ya encontró el boleto ganador? A ver, dígame una cosa. ¿Quién le dijo dónde yo vivo? Bueno, estuve en el kiosco de venta de lotería y a usted todo el mundo la conoce, doña Griselda. Oye, comadre, si hay alguien que se está queriendo hacer pasar por ti, yo creo que sería bueno que confirmes que tú ganaste, ¿no?
Oiga, señor. Si la señora Griselda decide hablar con usted, lo hará a su tiempo. Empecemos por no atosigarla y dígale, por favor, al señor de la cámara que la pague ya. Un momento, Paloma. Ya, tranquila. Está bien. Le voy a dar una entrevista. Qué bien. Porque efectivamente, ahora sí tengo manera de comprobar que yo soy la única y legítima ganadora. Y no te dije que ibas a tener éxito, mi amor. Y eso que solo le hablé a un par de amigas que son un poquito comunicativas. ¿Te imaginas cuando me promocionen en internet? ¿Quién no quiere tener a Teresa Cristina Palmer al frente de su fiesta, mi amor? Felicitaciones, muy bien. Gracias, mi amor. Y por supuesto, todas mis fiestas, el buffet contratado va a ser el restaurante Palmer. Sí, por supuesto. Mi amor, y hablando de eso, ¿cómo está el movimiento en el restaurante? Como siempre, mi amor, como siempre. Bueno, las reservaciones a full. Ahora estoy en junta de personal antes de abrir. Uno de los chefs se enfermó. ¿Qué más te cuento, mi amor? ¿Qué más te cuento? Ay, no te quito más tiempo. Nos hablamos después. Bye, mi amor. Felicitaciones de nuevo. Adiós. Bueno, disculpe, ¿seguimos con la junta? Sí, claro. Sí, señor. Disculpe. ¿Se te ofrece algo, Vanessa? Sí, solo quería decirle que, bueno, voy a compensar mi retraso de hoy llegando más temprano mañana. Bien, eso lo platicas con Simón más tarde, ¿sí? Luego de la junta. Ok, perdón. No, por favor, discúlpate con tus compañeros, no conmigo. Disculpen. Con permiso, ¿eh? Vanessa, la junta es de personal, a ti también te corresponde. Claro. Bien. Bueno, como estamos hablando del tema postres, lo que Matilde va a organizar... No. No me pongas ese. Me voy a ver demasiado pintarrajeada. Ay, Amalia, de verdad, esto no me gusta nada. Ay, mamá, verte fea es peor. ¿Por qué mejor no te cambias, a ver? ¿Qué? Entonces, tú estás loca. Ay, comadre. Hace tanto que no te veo vestida con otra cosa que no sean pantalones o tu overol de trabajo. Ay, sí, mamá, cámbiate. Sí, ponte algo más apropiado. No, ya. Basta de maquillaje. Yo no tengo por qué cambiar. Así soy. Todo el mundo me ha visto así siempre. Y así me van a tener que aguantar, de esta manera. Así que vamos bajando, que dejamos a la pobre Paloma allá sola con la gente de la televisión. No, espera. ¿Y qué pasó con tus hijos? Pues, ya hablé con Quique. ¿Y Antonio? Está bien, Amalia. Si quieres, llámalo. Te autorizo. Entonces, ¿encontraron el boleto ganador? Sí, en tu cuarto. ¿Puedes creerlo? Ay, estaba debajo de tu cama. Ay, Antonio, nuestra vida va a cambiar. Mamá es rica. Bueno, no rica, millonaria. Bueno, la vida de ustedes va a cambiar porque te recuerdo que yo fui expulsado de la familia. Sí, fuiste. Pero a lo mejor con este cambio mamá olvida todo y volvemos a estar todos juntos. ¿Tú crees que lo tome mal si paso por allá? Si yo fuera tú, no me lo pensaba dos veces y vendría ahorita mismo. Ay, no sé, hermanita. Tú conoces a doña Griselda y ella no se ablanda fácilmente. Fue ella quien me autorizó. Ya lo sabes. Un besito, hermano. No se mueva, doña Griselda, porque vamos a ajustar ahora el enfoque, por favor. Ya, no se ve. Un momento. Sí. A ver. Aquí, junto a mi santa. Muy bien. Ahora sí, estoy lista. Vamos. ¿Lista? Señora.